¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos con nuestros invitados habituales, con don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Y buenas tardes. Un saludo, don Javier Puente. Muy buenas tardes, don Gervasio. Bueno, pues escalera en las bolsas, subidas, bajadas, pero las bajadas que predominan, porque las subidas son después de haber bajado muchísimo, y cierta inestabilidad que viene marcada por varias cuestiones, dos principalmente. La situación en China, que lejos de aclararse lo que parece es que se oscurece más, y por los bajos precios del petróleo, que realmente a unos países, como es el caso de España, beneficia mucho, pero a otros países les puede llevar pues casi a la quiebra. Pero lo que predomina es la situación en China, que no es por nada. Habíamos aquí, digamos, anticipado hace igual 2 años, don Aurelio, igual 2 años, francamente, sobre que era imposible mantener esos crecimientos a ese nivel. Está en crecimientos del 10, el 12%, ahora está en torno al 6%, con una dualidad social de pobreza y de una riqueza en otros ciudadanos tremendas. Estos desajustes pueden llevar a la economía china en pocos años al default, o en meses, fíjese lo que les digo, y lo que pudiera ser una auténtica catástrofe. Esperemos que el agua no llegue al río, porque me da la impresión que otras potencias tendrían que salir en su ayuda. A nadie le interesa que el gigante chino, con tanto poder militar, etcétera, con tantos millones de habitantes, se desestabilice. Pero la realidad es que apuntan que lo que sucede en China, por un lado, no se conoce claramente, pero no huele bien el pastel, por decirlo de alguna manera, don Aurelio Sastre. Sí, vamos, yo creo que efectivamente las perspectivas no son muy buenas. Lo que pasa es que la capacidad que tiene China de recuperación es enorme, pues porque pueden imponer políticas de todo tipo a la gente, a los habitantes de su país. Son muchos habitantes, es gente con un gran espíritu de sacrificio, y yo estoy convencido que los problemas en China que surgen, pues porque ha entrado en la rueda de la economía mundial. Yo creo que ha habido desfases enormes, que la convivencia entre ricos y pobres, cuando ahí existe pues bueno, una distancia tan enorme, pues eso no es posible, no tiene posibilidades de sobrevivir. Pero no creo que pase pues bueno, de ciertos unos niveles, pues no sé, de inquietud. Nos crearán, pero lo resolverán, ¿eh? El futuro yo creo que no es demasiado oscuro en China. Don Javier. Bueno, ahí totalmente de acuerdo con lo que dice don Aurelio, y un poco enlazando con la bajada de las bolsas que comentabas, y que quería introducir otra variable, ¿no? Que aquí, bueno, pues en este mes ha habido una bajada del 13% a pesar de las últimas subidas de ayer y hoy. Vamos, están siendo ahí las subidas, y que pueden venir influenciadas, lógicamente, y vienen influenciadas por esa situación en China, que estoy seguro que se resolverá y que intervendrán, aunque quieran un libre mercado y quieran ir a ese libre mercado, pues al final es una economía muy intervenida y que pueden actuar rápidamente por los dirigentes, tanto en los bancos como pues están totalmente controlado allí, que intervendrán para solucionarlo. Y hay meter una variable relacionada con la bolsa, que metías la variable China, pero bueno, la variable también la situación política en nuestro país, ¿no? La inestabilidad que hay ahora mismo, pues también está influyendo en esa bajada de las bolsas, y que los inversores pues que quieran ver qué pasa con esa situación que estamos viviendo ahora en nuestro país,
país, cómo se va a consolidar el gobierno, si es que no se va a ir a otras nuevas elecciones. Entonces creo que ese también es un punto a tocar y a valorar dentro de esa... Sí, pero yo creo que esto entraremos luego en el siguiente capítulo, porque vamos a hablar de la estabilidad y yo creo que este es un asunto importante. Incluso vamos a hablar de primas de riesgo y de lo que está pasando en otros países, porque conviene informar de este asunto. Pero yo creo que hoy lo que está sufriendo las bolsas es porque hay dudas sobre la contabilidad nacional de China. Ese es el asunto. Es un paquete que se ha engordado tanto que no se sabe lo que realmente ocurre. Hacen emisiones continuas de moneda, por otro lado cuando necesitan lo contrario retiran del mercado moneda, pero todo, así como en otros países occidentales, todo eso se hace con bastante transparencia. En Rusia los conocimientos participan en la rueda mundial, pero lo que realmente ocurre dentro está muy poco auditado, lo mismo que las empresas chinas, que muchas de ellas no se saben si pierden, ganan dinero. Luego se ha producido una caza sobre algunos dirigentes multimillonarios chinos por las irregularidades, lo que hace pensar que están ocurriendo cosas que no están bajo control. Por eso decía don Aurelio, a mí me encanta su optimismo, don Aurelio, y yo quiero creer en él, pero hay asuntos que todavía están por vislumbrar. Sí, pero yo creo que todavía China todavía le queda un potencial importante de crecimiento y de recuperación. Nos alarmamos porque solo crece al 6%. Y en ese espejo sí, nos podíamos crece 6% mientras una parte de la población decrece. Claro, porque la población rural vive con, pues igual me quedo corto, pues igual vive con $80 al mes, o 100, es decir, con algo de chiste, estoy hablando de una cantidad que no quiero meter la pata, pero vamos, algo ridículo. Pero, fíjese, yo creo que todavía que en este momento no tenemos una idea real de lo que pasa en China. La población también ha evolucionado mucho, la población no es aquella población puramente de las ciudades, de Mao. De las ciudades. Hoy ya hay mucha más formación, lo estamos viendo en todas las áreas. Hoy, por ejemplo, en el área de la innovación, de la investigación, ya China pues empieza a salir adelante, lo estamos viendo en otras, en temas culturales, en deporte, todo esto, pues ahí es muy disciplinado el ciudadano chino, y cuando se proponen hacer algo tienen lo que decía antes, tal espíritu de sacrificio que se saca adelante cualquier país. Ojalá en estos momentos en España tuviéramos esa idea. Nos hemos acomodado a vivir de una manera y cuando a alguien se le exige algo, la gente no quiere saber nada, la gente procura ser una gran mayoría ya hoy, o mucha gente, no mayoría, vamos, pero ya hay mucha gente que ya aspira a vivir de una renta, a vivir de cosas pues que verdaderamente un país no puede sostener. En cambio, la China es diferente. Luego hay una cosa, claro, estamos viendo a muchas empresas, han pasado sus fabricaciones a este país pues por las condiciones sociales. Esto también ha hecho, y lo empezamos a ver, que la China hoy ya se esté preparando. Primero fabricaban para otros, pero han empezado a copiar esos productos. Y puede evolucionar, como ha pasado pues, con muchos productos de Japón, que al principio eran productos de muy mala calidad, pero han empezado a trabajar por la calidad y hoy tenemos fábricas de automóviles y de esto que fabrican con una extraordinaria calidad y además son muy competitivos. Por tanto, yo creo que lo de China no debe alarmarnos. Yo creo que debemos preocuparnos más del funcionamiento de Europa, de nuestras relaciones con Estados Unidos e ir por ese lado. Luego, cuando estamos hablando del petróleo, si en España empiezan, no sé, pues a recortar un poco el Banco Central Europeo el dinero y empiezan los problemas de deuda y a pagar altos intereses, disparándose la prima de riesgo, sería terrible. Y si empieza a subir el petróleo, porque el día que yo creo que empiece a subir va a ser imparable, pues nosotros lo vamos a pasar muy mal, pero no por los problemas chinos, sino por problemas internos de productividad, de competitividad y de aumento de costos. Hay, efectivamente, la verdad es que sí, creo que no debemos de preocuparnos y sí que pues que ocuparnos, ¿no? El mundo va cambiando, tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones que hay en los mercados. China, lógicamente, pues con 1.000 millones de personas que son, intervienen claramente en ese mercado global en el que pertenecemos ahora
y con productos y soluciones, pues efectivamente, que son muy buenas, ¿no? Dentro del mercado tecnológico tenemos fabricantes como puede ser Huawei, que está vendiendo aquí mucho en Europa y en España, y que son productos, pues lógicamente buenos, que se han sabido adaptar. Y yo creo que eso, que tenemos más que preocuparnos, pues ocuparnos, adaptarnos a la situación. Y sí que estoy de acuerdo, además es un dato, ¿no?, que dentro de ese oscurantismo, al final China pues exporta, como todos sabemos, pues muchísimo. Pero a los países a los que va, siempre, si te fijas en las empresas, cuando se instalan, por ejemplo en España, todos los dirigentes son chinos, o sea, no hay un directivo español en la empresa china, ¿no? Y todo eso, el control es totalmente por una persona china, ¿no? O sea, que tú cuando vas fuera, pues intentas que sea una persona, igual va algún español, pero hay una persona de la zona. Aquí toda la dirección de las personas chinas, de las empresas chinas, es una persona china que hace que, bueno, pues que esa información al final pues la tenga muy controlada, muy manejada por el gobierno chino. Hablaba antes don Javier del tema de España. Por supuesto, estábamos en debate, se sigue en las negociaciones, las consultas de Su Majestad el Rey, la formación de gobierno y la necesidad de un gobierno estable que piden las instituciones europeas, el mundo empresarial y yo creo que la mayoría de las personas. Y voy a dar un dato que está pasando desapercibido. La prima de riesgo de Portugal se ha disparado desde la llegada del gobierno, creo que de Costa, no porque el gobierno en sí socialdemócrata lo esté haciendo mal, es que tiene allí al Partido Comunista y otro partido de izquierdas y tiene que pactar todo. Entonces ha hecho que en un mes la prima de riesgo se haya prácticamente duplicado, es casi el doble de la española. Miren ustedes lo que nos podría pasar a nosotros, de financiarnos o incluso pagar por financiarnos. Imagínense con un gobierno apoyado por Podemos, que creo que yo estoy convencido, no sé si soy un ingenuo, que eso no se va a producir, pero en fin, eso es harina de otro costal. Mire si es importante eso, que este es un asunto muy importante y que va unido, yo creo, a lo que ahora mismo se está hablando en Madrid, en la realidad. Aquí hay un escaparate, que es lo que aparecen en los medios de comunicación, y ya verán ustedes si hay algo que es lo que hay detrás. Tiempo al tiempo, wait and see, esperar y ver. Eso es lo que me parece a mí. Don, no, lo que estaba hablando de Portugal, etc. Sí, bueno, efectivamente, lógicamente el gobierno de Portugal en este momento... Perdón, antes de decirle, y por cierto, en la bajada del 30% de las pensiones en Grecia. Sí. Que ya ha dejado de ser modelo, sí. Y que el índice popular de Tsipras se ha despeñado y que el partido Nueva Democracia sale por delante ya en todas las encuestas. Ya no se habla de Grecia. Vamos, si es que lo de Grecia era inviable. Yo creo que aquí en todo momento lo hemos dicho y no te explicas cómo hoy estos partidos pueden salir adelante, porque en muy poco sentido común y en muy poca lógica que se aplique, eso es absolutamente inviable, por muchos problemas que hayas podido o mucho descontento que pueda haber con los partidos tradicionales que han venido gobernando. Puede haber problemas en esos partidos, habrá que exigirles correcciones y habrá que exigir nuevas caras y nuevos procedimientos, pero hombre, eso no significa que no vayamos a tirar por un precipicio, que es lo que ha pasado en Portugal y lo van a pagar, y en Grecia. Lo de Grecia, eso no tenía ninguna salida, pero además ahí es donde se ve yo diría la ambición personal de los políticos. Ya a Tsipras no le importan ni los derechos sociales, ni los pensionistas, sino solo le importa seguir él ahí, porque ha hecho todo aquello que criticaba, pero yo creo que mucho multiplicado. Más. Sí, o sea, claro, imagínense bajar las pensiones en España un 30%, lo que se armaría aquí. Claro, pero es que además el problema, y lo tenemos en España igual, no existen principios. Hablan de líneas rojas, todo eso es mentira, no hay líneas rojas. La única línea roja, no existe ninguna, al contrario. Yo creo que hoy esta gente, estos políticos que tenemos, les ciega la ambición, solo quieren llegar ahí. No hay, las líneas rojas tendrían que ser principios, tenían que ser valores, y esos no existen. Fíjese usted cómo las van difuminando, cómo las van cambiando. Hoy ponen una línea roja, pero si eso impide un acuerdo, adiós línea roja. O sea, mis principios los cambio inmediatamente. Y esto en España va a tener unas consecuencias gravísimas. Ahora ya está subiendo la prima de riesgo, digo, bueno, sube, baja, tal, pero cada vez va un poco más arriba, cada vez asciende un escalón. Por tanto, nos vamos a poner en una cifra alta. Nosotros estábamos ya en
en 100 puntos básicos de diferencia con la deuda alemana. Pero esto va subiendo de una manera muy notable. Lo de Portugal, pues claro que sube. Y aquí estamos viendo la irresponsabilidad. Yo no diría de un partido, diría de un personaje de un partido. Estamos viendo que no puede, que ha sido un fracaso estrepitoso, que es el caso de Pedro Sánchez, y quiere formar gobierno a toda costa, no le importa que sean enemigos de España, porque hoy hay que considerar a los independentistas enemigos del país. Yo creo que hay que decirlo con toda claridad. Hoy, si no utilizan la fuerza es porque no la tienen, si no la utilizarían. Son enemigos declarados del país, los independentistas. Una cosa es lo que aparece y otra cosa es lo que sea realmente, no sé. Nosotros tendemos todos a confundir los deseos con lo que creemos que puede pasar. Bueno, pero en cierta manera yo también, como bien decía usted, soy optimista y creo que no se puede producir tal grado de irresponsabilidad que un partido pueda permitir a un personaje que ha perdido el norte, que le pueda permitir que vaya solo. Y aquí ha habido el Partido Socialista ha sido un partido que ha demostrado responsabilidad a lo largo de la historia. Yo recuerdo cuando Felipe González convocó elecciones después de 13 años y se fue, podía haber seguido, tenía más diputados, podía haber seguido 300.000 votos con la ayuda de los independientes, entonces no eran independentistas, convergencia, entonces era convergencia, pero no quiso seguir en manos de los partidos nacionalistas, convergencia, y dejó el gobierno. Pudo haber seguido perfectamente. Bueno, pues aquí está sucediendo todo lo contrario, y yo aquí ya tengo que comparar a Pedro Sánchez con Mas. Mas es un cadáver político. La única tabla de salvación que tenía era o volver a ser presidente o ahora le queda la independencia. Y Pedro Sánchez le pasa exactamente lo mismo. Él considera yo uniría, salvando distancias, también uniría a don Mariano, Sí, bueno, otro cadáver político que debiera de irse. Es para tratarlo en un apartado. A mí me parece que él tendría que, yo creo que desbloquearía, le dejaría a Pedro Sánchez descolocado. A mí me da impresión como táctica, pero bueno, esa es una opinión mía subjetiva. Es decir, evidentemente que ha ganado las elecciones y que tiene derecho a formar gobierno. Pero hombre, usted está calcinado. Bueno, ahí lo comentaba muy bien con el tema de las líneas rojas, ¿no? Que dices, no, es que tenemos una serie de líneas rojas, pero al final, una vez pierdes principios y valores o no los tienes muy claro, la única línea roja casi es, bueno, vamos a ver cómo pactamos sin que salga yo de aquí. Es prácticamente se resume. Es que los dos están en esa línea, o es la sensación que se está dando. Los dos tienen su problema. Y sabemos que nos engañan, claramente. Hombre, es más activo y más chocante en el de Pedro Sánchez. Evidentemente, ¿por qué? Porque ha sacado 90 y tal, pero también en el fondo porque don Mariano podría haber dejado el paso, ha hecho su servicio. Mire, saco un tema fundamental que quiero hablar de él, es por qué han nacido los populismos. Creo que el otro día el señor Guindos, para mí un ministro fenomenal, ha dicho las claves. Los populismos han nacido por la corrupción, por no haber habido dimisiones en la corrupción, por no haber habido pues una catarsis. Y tenemos otro caso más, Aquamet. Claro. En un momento que se está formando gobierno, Aquamet, pero no conocían a estos dirigentes, es que a mí me hace gracia, es que es un tema, no lo saben estos dirigentes, es que yo ya empiezo a decir, oiga, es que el sistema, usted lo que tiene que haber es una regeneración a fondo. A mí me parece increíble, perdone, don Javier. No, un poco en la línea, que eso, que al final es que volvemos a lo mismo, que la línea roja es, vamos a ver cómo tapamos todo eso y solucionamos todo eso sin salir yo de donde estoy. Entonces, y todo lo demás, pues todo pasa, voy a pactar con este, voy a pactar con los otros. Y a mí me gustaría pues creer lo que usted dice, don Gervasio, de que no se vayan a producir estos acuerdos de populistas independentistas que claramente dicen que están en contra de España, que quieren deshacer el país, que quieren cambiar la Constitución, que quieren su propio país independiente o su comunidad independiente, traspasar todas las competencias que ya tienen que todas traspasadas. Yo sé que más competencias se van a traspasar ahí, y me encantaría que ese sentido común que saliese a la luz y que se llegase pues a un acuerdo con esos pasos a un lado, oye, que tampoco cuesta nada. Oye, joder, si ya has estado 30 años, has hecho una labor excelente, se han hecho
en estos 4 años hemos visto los cambios que se han producido, no vamos a deshacerlo ahora. El ejemplo de la prima de riesgo que comentabas, que al final la prima de riesgo, el que suba, suena, sube, baja la prima de riesgo, ya, pues es que la prima de riesgo que suba, que dice que tenemos que pagar muchísimo más intereses, que hay que recortar de los servicios sociales, de los pagos de dependencia, del pago de sanidad, de todas las ayudas que estamos dando, porque hay que pagar esos intereses, lógicamente, que te están pidiendo los que te han dejado el dinero. Entonces es de una relevancia vital, y es una pena que todo ese trabajo que se ha hecho estos 4 años por egoísmos personales, me atrevería a decir, pues se vayan por la borda, ¿no? Pero claro, la pérdida de valores, claro, es que aquí el problema es que los que dicen que vienen a solucionarlo, me refiero a los grupos populistas, pues ven cómo están por dentro. De ética nada, de moral nada, y de corrupción bastante. De corrupción por estos casos de cómo están funcionando. Es decir, volvemos, don Aurelio, a lo que el problema es de la sociedad. Claro, no puede venir nadie a solucionarlo, porque en el fondo, como la sociedad está contaminada, el problema sigue ahí. Y ahí es donde se ve la importancia de los valores. Porque si no se regeneran las personas, los partidos políticos pueden venir otro pintado de azul, otro blanco, otro amarillo, pero al final la forma de proceder será igual. Y eso es lo que está pasando. Ahora cuando dicen, oiga, le pone un avión que a Venezuela, a Caracas, vale 400.000 o 500.000 euros. Para que vayan unos señores cercanos a Podemos, que les den dinero para las televisiones, que les den para tal de financiación. Y todo esto, es decir, ¿eso es ético? ¿Eso es ser la casta, o la casta son ellos? No, vamos, esto... Es que esos son los que van a dar... Mire usted, sí. No, una anotación solamente, lo primero que decían, la casta tal, yo en cuanto llegue ahí voy a cobrar 3 veces el sueldo mínimo. Han llegado todos, no ha bajado ni un euro de ningún cargo, o sea, sigue el 100, 120.000, eso sigue exactamente igual. Ahí no ha cambiado absolutamente nada. Ahí no pueden, o sea, Podemos... Sí se puede, pero eso, decía la doctora, eso no se puede, eso está claro. Bueno, yo creo que hoy efectivamente líneas rojas para esta gente no existe. Cuando ven el botín cerca se acabaron líneas rojas y se saltan, no tienen que saltarse, yo diría, nada de principios, porque creo que no los han tenido en ningún momento. O sea, no son gente de principio. Vamos a ver, estos personajes no inspiran ninguna confianza a nadie, porque ¿qué han demostrado a lo largo de su historia y de su vida? Y es que caemos siempre en esta, somos ingenuos. Y usted dice, claro, la sociedad, las conductas sociales las marcan mucho las instituciones, porque intervienen mucho en la vida social, y las marcan mucho quienes dirigen las instituciones. Y en las instituciones españolas hay mucha corrupción. Ahora estamos viendo... Poca ejemplaridad. Y ninguna ejemplaridad, porque estamos viendo cada vez que a un diputado, sea de Podemos, sea del PP, sea que se le cuestiona automáticamente, se va al grupo mixto y él no deja ese escaño. No importa la profesión que tenga, pero ellos, aunque sea, se esconden detrás de una columna para no pasar vergüenza, en fin, no tal. Pero esto está pasando, por tanto, por ahí tiene que empezar la regeneración. Y en este momento, volviendo un poco, cuando yo decía que, y ponía en un plano, no en el plano de la corrupción, sino en el plano de la política más Sánchez, digo que los dos buscaban como tabla de salvación ser presidente del gobierno. A Mas le hubiera salvado, y a Sánchez es lo único que le puede salvar, porque si no estará ahí 24 horas. Es un hombre sin experiencia, sin criterios, políticamente no es nadie, y lo que te sorprende es que partidos del peso del Partido Socialista Obrero Español, que ha prestado enormes servicios a España, a la evolución de este país, a la democracia, en este momento no haya personas de peso moral incluso. Bueno, yo creo a lo mejor, que le vamos a dar, a lo mejor desde el punto de vista pues jerárquico no tienen pues en fin gran fuerza, pero sí la tienen una fuerza moral, porque han hecho grandes servicios. Bueno, pues esta gente sí tendrá que salir. Por eso de ahí la esperanza de que no se pueda producir en ningún caso una alianza de los enemigos de España con el PSOE. Yo confío en esto. Cuando vemos que un ministro en Alemania dimite porque hay una parte de su currículum que no coincide con la realidad, una cosa que aquí se consideraría banal, cuando vemos que una ministra inglesa dimite porque una subvención que era para la casa de su madre se la aplica para arreglar la cocina de ella, o al revés, me da igual, fíjese que no estafaba, que el dinero se iba a utilizar. Claro, entonces dices, ¿qué mensaje se manda a la sociedad? Un mensaje en positivo. Aquí tenemos, por un lado, a don Mariano Rajoy, que nos dice que nunca se ha enterado de nada. Esta es la realidad. Oiga, y que yo estoy de paso.
Le preguntan el otro día por los discos y qué tal, no, es que yo no sé nada de esto. Bueno, pues si usted no lo sabe, que yo no lo dudo, porque yo creo que es una persona honrada en lo personal, por supuesto, pero usted tendrá una responsabilidad. Tendrá que marcharse y dejar a otro, porque usted entonces va a mandar un buen mensaje a la gente y así sucesivamente. Me parece bien. Bueno, no voy a hablar el intentar forzar pactos contra lo que dice el tema, pues eso es otra forma realmente de, en cierta manera, también de pervertir la democracia, de retorcer la voluntad de la gente, en vez de enviar un mensaje de unidad, de tranquilidad a la sociedad. No, y ahí un poco una cosa que se me quedó antes en el tintero de la influencia y la importancia que tienen las instituciones, ¿no? Con ese tipo de actitudes, pero luego intervienes en lo que es la educación, ¿no? Y dices, en Cataluña, por ejemplo, claro, llevas 30 años educando a los niños, a los chavales, que la influencia de las instituciones y la labor política, o sea que realmente la sociedad, pues hay, como en todos los sitios, pues gente muy buena, y yo parto de que las personas, por naturaleza, somos gente, somos personas buenas con nuestros errores y nuestros defectos, pero luego las instituciones y las políticas influyen en el avance y en cómo se desarrolla esa persona, ¿no? Y ahí tenemos una labor muy importante que hacer, y que si a nivel político, que muchas veces pues eres por lo que se ve en la televisión, y luego influyes en la educación, influyes en las medidas en determinadas medidas que se toman, ahí es donde tienes que influir, tienes que actuar y hacer al final una sociedad mejor, con actitudes como esta, lo que comentas. Oye, mira, pues yo soy un alemán, he hecho mi proyecto fin de carrera, lo he plagiado, me han pillado, pues tengo que dimitir, o sea, porque tengo que dar una imagen de, oye, pues es que me he equivocado y esto está mal hecho, pero claro, si van pasando cosas y no se toma ninguna decisión, Y tampoco le exige la sociedad. Al final estás diciendo, oye, pues claro, podéis hacer todos lo mismo. Una cosa ya para acabar, y dirían nuestros televidentes, ¿y qué tiene que ver esto toda la economía? Pues todo, porque la economía es seguridad, ¿no? Sí, la economía es... Haga el resumen del programa. Sí, no, es cierto, la economía es seguridad, es que en las instituciones haya personas previsibles y fiables, con una trayectoria que dé garantías, y estos dirigentes que en estos momentos tenemos, y no digamos los que pueden llegar, han dejado de ofrecer esas garantías. Rajoy lo mejor que podía hacer era dar un paso a un lado. Es un hombre que incluso ahora con la formación de las listas te das cuenta que parece que está haciendo un desafío al pueblo, incorporando personas que no deberían estar ahí y dejando en el camino a otras que han demostrado que pueden hacerlo. Por tanto, el mejor servicio que hoy Rajoy puede hacer es irse. Sí, los españoles estaríamos agradecidos del trabajo que ha hecho hasta ahora, o sea que ha hecho un muy buen trabajo. Hay también tiempos para saber dimitir. No sé, todo el mundo que ha estado mucho tiempo en política, pero con una buena trayectoria. El otro día lo oía, se lo oía a Durán y Lleida, que la política debe tener puerta de entrada y puerta de salida. Pero claro, cuando hay gente que lleva 30 y tantos años en política, no sabe hacer otra cosa, parece que es como una cosa dependiente, que le crea drogadicción, en el buen sentido, digo política, drogodependencia política. Y claro, esto no puede ser, Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y hasta dentro de 15 días, la próxima semana tendremos un especial con el director general del Igualatorio Médico y don Javier Puente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, feliz semana. Paz y bien. ¿Quieres ser del Igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.